Hola niños, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de lenguaje. Hoy vamos a trabajar localizando información explícita que se visualice fácilmente en un texto. Vamos a comenzar leyendo nuestro objetivo, que es reconocer información explícita en un texto leído. Bien, en esta semana, niños, ustedes van a tener que trabajar desarrollando una guía de comprensión de lectura. En ella van a aparecer una serie de textos de los cuales ustedes van a tener que extraer información a través de preguntas que les van a plantear ahí, ¿ya? Entonces lo que nosotros vamos a hacer ahora, es recordar las habilidades de lectura que hemos visto y nos vamos a detener específicamente en la habilidad de extraer información o de localizar información en un texto, ¿bien? Partimos entonces con la primera habilidad, que es la de localizar información en un texto, que es cuando yo tengo que encontrar información que está ahí explícita en el texto, ¿cierto? Que yo puedo ver y puedo apuntar incluso. Cuando nosotros hemos trabajado la habilidad, la reconocemos a través de la pregunta ¿qué veo? ¿Recuerdan? Vámonos con la habilidad de interpretar y relacionar la información. En esta habilidad es cuando yo tengo que poner en juego lo que aparece en el texto, lo que está explícito ahí, más mis conocimientos previos. Entonces, con estas dos herramientas yo puedo dar respuesta a lo que se me pregunte del texto. Bien, cuando nosotros trabajábamos la habilidad para reconocerla, nos hacíamos la pregunta ¿qué puedo concluir de lo que me preguntan a mí? ¿Cierto? Y hay una tercera habilidad, que es la habilidad de reflexionar. Y en esta habilidad generalmente es cuando a mí se me pide la opinión acerca de el texto que yo estoy leyendo o de algo que aparezca en el texto. Nosotros la representábamos con la pregunta ¿qué opino? Recuerden que cuando yo doy mi opinión de alguna manera en el texto de lo que acabo de leer, también tengo que pensar en una buena fundamentación, en un buen argumento que respalde mi opinión, la opinión que yo estoy dando. Bien, seguimos entonces. Cuando yo localizo información en un texto, estoy identificando la información explícita. Bien, para realizar esta tarea, para realizar la tarea de localizar información, identificar información explícita, tengo que ubicar y extraer determinada información. A veces como me piden el nombre de un personaje, una característica que se mencione del personaje, el lugar donde sucedió algo, etc. ¿Ya? Bien, vamos entonces a trabajar con un ejemplo. Este texto se llama Cirilo el Miedoso y dice: el topo Cirilo se la pasaba gritando porque era muy miedoso. Gritaba si se quedaba solo, gritaba si algo se movía. Si escuchaba algún ruido, si no pasaba nada, Cirilo gritaba. Lo que más le asustaba era quedarse solo, y pensar en eso lo hizo gritar tanto un día que gritó y gritó y gritó. Al abrir los ojos, lo que vio lo hizo gritar otra vez. Estaba rodeado de animales que lo escuchaban admirados. Entonces, de tanto gritar, se convirtió en cantante de ópera profesional. Desde entonces, Cirilo nunca más dejó de cantar y nunca más estuvo solo porque su público lo seguía a todas partes, sin aplaudir para no asustarlo. Bien, este texto que yo les acabo de leer, niños, y que ustedes leyeron conmigo, es especialmente simple y sencillo porque lo estamos utilizando para recordar la habilidad de localizar información. Bien, entonces, ahí apareció Cirilo recién. Vámonos con un ejercicio. Localizar información explícita en un texto. No, aquí aparece una pregunta. ¿Qué era lo que más le asustaba a Cirilo? ¿Cierto? Es una pregunta muy simple, una pregunta de localizar información, pero la vamos a utilizar para ir siguiendo una serie de pasos que nos van a ayudar a hacer este ejercicio cada vez que nos encontremos frente a preguntas que se consistan en localizar información. ¿Ya? Bien.
Entonces, cuando a mí me pidan localizar información en un texto, yo voy a seguir 3 pasos. El primer paso va a ser identificar y subrayar la información requerida en la pregunta. En este caso, ¿qué era lo que más asustaba a Cirilo? ¿Ya? Y ahí yo subrayé lo que más asustaba, que es lo que me están preguntando, y el nombre del personaje por el que me están consultando, ¿cierto? Bien. El paso 2 va a ser subrayar la información en el texto que se relacione con la pregunta. Entonces yo voy a tener que volver al texto cada vez que me hagan una pregunta de localizar información para no equivocarme, para no cometer errores, y voy a destacar o subrayar la información que se relacione con la pregunta. En este caso, si escuchaba algún ruido, si no pasaba nada, Cirilo gritaba. Lo que más le asustaba era quedarse solo, y pensar en eso lo hizo gritar tanto un día que gritó y gritó y gritó. De ese fragmento yo destaqué en este caso lo que más le asustaba era quedarse solo. ¿Ya? Bien, vámonos con el paso 3. Lee nuevamente las palabras subrayadas en la pregunta y en el texto, y luego comprueba que la pregunta se responda de manera correcta. Bien, algo muy importante que siempre tengo que tener en cuenta es responder a lo que se me está preguntando. Muchas veces olvidamos cómo está planteada la pregunta y la redacción de nuestra respuesta no es la más adecuada. Entonces, recuerdo lo que me preguntan, qué era lo que más asustaba a Cirilo, y luego respondo de acuerdo a lo que se me pregunta. Lo que más asustaba a Cirilo era quedarse solo. Veamos más ejemplos. ¿Qué hacía Cirilo si algo se movía? ¿Quiénes rodeaban a Cirilo? ¿En qué se convirtió de tanto gritar? Ahí también tenemos más preguntas de localizar información. Entonces, para eso nosotros vamos a ir de nuevo al texto y, como ustedes se dan cuenta acá, yo tengo destacada información que a mí me sirvió, que me servirá para responder las preguntas que me estaban haciendo. Y yo le puse un ojito porque todas las preguntas que me hicieron, las 3 preguntas que me hicieron, yo encontré las respuestas acá en el texto. ¿Ven? Entonces, la primera pregunta, que era, ¿qué hacía Cirilo si algo se movía? Entonces yo tengo acá la respuesta que dice, gritaba si algo se movía. La segunda pregunta, que era, ¿quiénes rodeaban a Cirilo? Yo encontré acá que dice, estaba rodeado de animales. Y en la tercera, que dice, ¿en qué se convirtió Cirilo? Acá me señala que dice, se convirtió en cantante de ópera profesional. ¿Se dan cuenta? Entonces, estas preguntas que son de localizar información, yo puedo encontrar la información en el mismo texto. Me vine al texto, la busqué y la encontré. Bien, vamos entonces a la respuesta. ¿Qué hacía Cirilo si algo se movía? Si algo se movía, Cirilo gritaba. ¿Quiénes rodeaban a Cirilo? Los animales rodeaban a Cirilo, ¿cierto? ¿En qué se convirtió de tanto gritar? De tanto gritar, Cirilo se convirtió en cantante de ópera. ¿Bien? Bueno, niños, eso es por ahora. Nos vemos en un próximo video. Que estén muy bien. Chao.